Hola chicos, eh, debido al tiempo que nos queda, de hecho esta semana ya es de parciales, vamos a tratar de hacer otra metodología para este cómputo 4. Voy a tratar de dividir las clases en algo como que fueran microclases, videos, digamos, de 15 minutos, 16 minutos más o menos, eh, como que dividiéramos el tema a cuestión de que se les haga más fácil poder estudiarlo. Es decir, en vez de dar una clase de 1 hora y media, en vez de que se sientan saturados, vamos a dividir el tema en subtema para que se les haga más fácil poder entenderlo. Eh, el correspondiente a este primer tema es el de ácido base y gasometría arterial. Entonces, vamos a iniciar. Ok, entonces, iniciamos. Gasometría arterial. Para entender acerca de la gasometría arterial, es necesario manejar ciertos conceptos básicos, principalmente estos tres: que es un ácido, que es una base y que es un amortiguador. Todo lo que nosotros, bueno, todos los líquidos que existen de por sí tienen un pH, todo, medicamentos, agua, bebida, café, jugos, eh, qué sé yo, jabones, todo lo que nosotros conocemos, sobre todo dentro del aspecto líquido, tiene un pH y ese pH eh, va a depender de la cantidad de hidrógeno que se encuentre dentro de esta sustancia. Por lo tanto, entonces partamos que el hidrógeno va a estar presente en todos los líquidos que nosotros conozcamos, en unos más que otros. Entonces, un ácido, lo vamos a venir sencillo, una sustancia que suele donar un ion hidrógeno. Una base es una sustancia que puede aceptar un ion hidrógeno. En otras palabras, un ácido es el que tiene hidrógenos y una base es el que no tiene hidrógeno, pero tiene la capacidad para poder aceptarlo. Y por lo tanto, pongamos como que fueran dos bandos. Un bando o una esquina que representa lo ácido y en la otra esquina lo que representa una base. Dentro de estos dos bandos va a haber un mediador que va a tratar de llevar las cosas en paz, que cuando ocurra, por así decirlo, un problema, una diferencia entre estos dos, entre un ácido y una base, un amortiguador va a ser todo aquel que pueda resistir estos cambios de concentración de hidrógeno, es decir, el que va a tratar de que se haga la paz. ¿Por qué es importante un amortiguador? Porque esto es como un sub y baja. Lo ideal sería de que se encuentren en paz o en el mismo nivel los ácidos con las bases, pero eso es un tanto imposible. Casi siempre dentro de una sustancia va a dominar uno de los dos. Entonces, cuando se eleva uno, baja el otro. Nunca pueden estar los dos arriba y tampoco pueden estar los dos abajo. En condiciones ideales o en condiciones normales debería de existir un equilibrio, como en nuestro organismo. El problema inicia cuando uno de estos dos sube o baja. Entonces le da entrada al otro. Es decir, si sube la parte ácida, por ende debemos de entender que haber una base disminuida. O por el contrario, si hay una base alta, debemos de entender que hay ácidos disminuidos. Entonces, recapitulando, el ácido va a depender de la cantidad de hidrógeno y por lo tanto el pH va a depender también de la cantidad de hidrógeno. Recordemos que pH es potencial de hidrógeno. Desde ahí nos tenemos que dar una idea de que todo depende del hidrógeno. Y un amortiguador, decíamos que va a ser aquel que va a tratar de equilibrar los cambios que se den dentro de esta sustancia. Las soluciones con actividad de ion hidrógeno por encima de 10 elevado a la menos 7 son ácidas y aquellas con actividad de ion hidrógeno por debajo de 10 elevado a la menos 7 son alcalinos. Para que nosotros poder entender
bien este tema, es necesario poder descifrar lo que dice en este concepto y tratar de no confundirnos. Recapitulando y en otras palabras, a mayor hidrógeno, mayor ácido es la solución. Y todo lo por debajo de este 7 es alcalino. Entre más cantidad de hidrógeno, significa que toda la sustancia es más ácida. Entonces partamos de que este 7 es el punto medio. Ustedes dirán, bueno, pero aquí hay un -7. ¿Qué quiere decir? Hay una ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde es una ecuación logarítmica que al final da un resultado negativo. Dentro de la parte teórica, digamos que sí está bien, pero dentro de la parte práctica, que creo que es lo que a nosotros nos interesa, pues no tiene mucha relevancia. Al final de cuentas, vamos a ver una escala de pH en donde debido a este negativo se cambian los papeles dentro de esa escala. ¿Cómo así? Vaya, fijémonos en el siguiente concepto. La, el contenido gástrico es la sustancia más ácida que existe en nuestro organismo. Por lo tanto, aquí vemos que tiene un pH de 1. Es algo sumamente ácido. La escala del pH va de 0 a 14. Todo lo que se acerque a 0 es ácido y todo lo que se acerque al 14 es base. Entonces, 1 es algo sumamente ácido. Y 8 para la secreción pancreática más alcalina. Entonces, volviendo al anterior, pues decíamos que por encima de 7 son ácidas, pero es una ecuación en donde es negativa. Por lo tanto, todo al revés, en este caso, todo lo que se acerca al cero, como en este caso el 1, es ácido. Al final de cuentas, este concepto lo que quiere decir, y quedémonos con eso, es que a mayor cantidad de hidrógeno se vuelve ácido y que menor cantidad de hidrógeno se vuelve alcalino. Ahora, ¿cómo llevamos a nuestra vida cotidiana este ejemplo? Bueno, por ejemplo, eh, el limón, una sustancia cítrica. Ese cítrico lleva algo que se llama ácido ascórbico. Desde ahí empezamos a ver que es ácido, bueno, tiene hidrógeno, entonces es una sustancia cerca o por debajo de este 7 que decíamos, del punto medio. ¿Qué pasa si una gota de limón cae en una piel sensible? Se mancha. Esa mancha que queda en esa piel no es nada más que una quemadura por ese ácido. Ahora, ¿cómo se quita esa quemadura? Para mantener un equilibrio, decíamos de que se debe de llevar al punto medio, es decir, si hay algo ácido, para poder neutralizarlo, debemos de agregar una base y de esa manera lo arrastra. Muchos jabones ahora en día, si ustedes ven, se está poniendo de moda o se ha puesto de moda en la parte del aloe o la sábila, etcétera. El contenido que tiene ese jabón de aloe es una base fuerte y al ser el contacto con la piel o donde está la mancha, esa mancha desaparece con el tiempo, pero es porque ese jabón o ese aloe, que es una base fuerte, está tratando de neutralizar o alcalinizar, mejor dicho, el daño o la quemadura que ha hecho ese ácido. Otro ejemplo, supongamos dentro de esto del ácido gástrico, cuando una persona no come, ¿qué pasa? Empieza a arderle el estómago, puede tener hasta úlceras. Pero cuando, por ejemplo, nosotros tomamos un antiácido, lo que hace este antiácido es que es una base fuerte y tratar de neutralizar este pH gástrico. Lo mismo sucede con los alimentos. Por eso que cuando comemos, el pH gástrico se neutraliza. Entonces, el pH de la sangre arterial por normal es de cerca de 7,40. Entonces, nuestro pH fisiológico es este, 7,40. Todo lo que esté a la derecha, es decir, por arriba de 7,40 es una base. Y todo lo que esté
por abajo de 7,40 dentro de la escala de pH significa ácido. Un pH arterial de menos de 7,35 se considera acidemia. Un pH arterial de más de 7,45 se considera alcalemia. Cuidado con esto, no se vaya a confundir con acidemia y acidosis. La acidemia hace referencia nada más al valor numérico de 7,35. La acidosis hace referencia ya a la parte fisiológica, es decir, un estado subyacente caracterizado por la retención de hidrógeno o por pérdida del bicarbonato. Desde acá debemos entender que una acidosis puede causarse por estas dos cosas. Una, donde se retiene hidrógeno, por ende, se acerca más al cero, ¿verdad? O, por el contrario, donde no hay bicarbonato, es decir, no hay un amortiguador, por lo tanto, permite siempre de que ocurra esta acidosis. El estado subyacente caracterizado por pérdida de ion hidrógeno o retención de base se denomina alcalosis. Entonces, perdemos hidrógeno, se desplaza a la derecha o la retención de bases como el bicarbonato también nos puede producir alcalosis. ¿Cómo así? Acá lo vamos a ver.